Entonces, como tengo en costumbre, la cruz siempre por delante para mí es el enfoque de todo mi ser, porque a través de la cruz de mi Señor recibí salvación. Aquí Pablo, guiado por el Espíritu, 33, 34 años después de la cruz de Cristo, es guiado a tomar pluma y comenzar a escribir estas palabras. Y estas son realmente las últimas palabras, porque historia los dice que a los 3, 4 meses después de haber acabado esta epístola, Pablo pierde su vida a través de su fe en Cristo. Y esta carta es importante, esta letra es importante porque es una manera de pasar la antorcha a un liderazgo nuevo. Una generación nueva que iba a tomar control de la obra del Señor. Timoteo, como joven, ser preparado por Pablo a través de todo lo que Dios iba hecho en el corazón, necesitaba de recordarlo a él. Pero en esta sección de escritura, cuando se comienza a despedir Pablo aquí de Timoteo, algo que para mí es importante en reconocer que a través de toda la doctrina, a través de la manera de ser como creyente y iglesia que trae a través de 2 de Timoteo, miramos que Pablo realmente era simplemente humano. Y pide visitas de amigos, pide las escrituras, porque de ahí es donde él haya consuelo y fuerza, así como todos nosotros debemos de tener esa misma ser. Pero antes de seguir muy adelante, una frase, pensamiento que tengan para que cuando salgan de aquí, de tener siempre esto en mente. Siempre recuerda que tenemos un fiel amigo que nunca los abandona. El Señor Jesús es el que siempre está con nosotros. Y esta mañana, si estamos tomando notas, si tienen notas ahí para que apunten a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos de 9 al 16. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17 al 18. Señor, estás conmigo. Señor, estás conmigo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 19 al 22. Fieles conmigo. Fieles conmigo. Y así comenzamos esta mañana, mirando en el versículo 9 de nuestro texto, para traer algo de memoria. Miramos 5 palabras sencillas que dice Pablo: procura venir pronto a verme. Y a través de todo lo que ha escrito en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, a este punto miramos que Pablo revela su corazón. Sí, le trae exhortación a Timoteo, que las prioridades de que doctrina sana, y aparte de todo tener segura fe, firme en el Señor. Pero aparte de eso es una resistencia contra el mal. Un amor duradero, porque para el creyente, si somos honestos, no le hace en qué área de tu camino con el Señor estés. Llegan tiempos de desánimo, llegan tiempos de tristeza, llegan momentos aunque pensamos, wow, estoy solo. Y aunque tengamos familia en el hogar, hijos, marido o esposa, trabajo, estemos ocupados, pero no le hace, donde quiera que te encuentres, va a llegar esos momentos donde vas a sentir que estás solo. Y aquí miramos que miramos que Pablo probablemente estaba en esa situación. A pesar de todo lo que Dios lo iba permitido pasar, se encontraba en un lugar quizás, en inglés se dice dark, oscuro en español. En los versos anteriores, en el capítulo 4, versículo 1 de 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino. Esta palabrita encarezco significa acentuar la importancia o el interés de una cosa. Delante de esa vista, en la presencia del Señor, todo lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo y animarlo, le estaba recordando que era Dios como testigo que oía y miraba todo lo que estaba diciendo. Ese mismo versículo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, la Nueva Traducción Viviente dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. La amonestación que Pablo le trae a Timoteo. Quería darle aliento, pero también a través de una palabra de advertencia. Que todo lo que te ha compartido contigo, Timoteo, recuerda que todo lo ha hecho delante del Señor. Quizás Pablo reconocía que iban a haber esos hombres que vamos a mirar aquí, personas que quizás traían acusaciones, iban a traer acusaciones, falsos testigos, rumores que iban a decirle, a pesar de que Timoteo estaba solo y Pablo encarcelado, de todos modos, así a Timoteo le iban a traer cuentas, acusaciones, no solo de Timoteo, pero de Pablo también, en las áreas que quizás iba fallado, pero miramos que realmente, aunque Pablo fue un gran siervo y vaso de Dios, simplemente era un hombre humano, guiado a través del Espíritu Santo. Entonces Timoteo le dice a Pablo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, te digo, como testigo te digo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 dice: recuérdalas esto, exhortándoles delante del Señor. Así como yo te digo, Timoteo, tú también les tendrás que decir a ellos. Recuérdales todo lo que te ha dicho, todo lo que te ha demostrado, el ejemplo que te ha dejado. Recuérdales que todo lo que hacemos, no lo hacemos para ganancia propia, no lo hacemos para aprovecharlos. Recuérdales que nosotros tenemos al Señor como nuestro testigo y todo lo que hacemos y decimos es para glorificar y traerle honra a Dios nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cómo podemos ver que al final las cosas, que aunque gran siervo y vaso del Señor, Él era simplemente humano, como yo, como tú, como ustedes. Y así como nosotros necesitamos, así también Pablo necesitaba de los otros creyentes, el pueblo de Dios. Porque en estos versículos vamos a mirar que la exhortación que le da a Timoteo era que viniera a verlo. Visítame, ven a verme. Te extraño quizás. Me siento solo. Recuerden que historia nos dice que al par de Pablo estaba Pedro, también preso, en ese mismo lugar donde lo tenían, porque ahí es donde Pedro también pierde su vida a través del Evangelio de Cristo. Pablo primero y después Pedro. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo. Yo más que nunca reconozco que este es algo real para cualquiera de nosotros. Gutzek, el comentario Gutzek dice: Pablo era un hombre de Dios, pero no era superhumano. Necesitaba y quería compañía. Pablo se sentía solo. Milagro tras de milagro que Dios iba hecho a través de la vida de Pablo, y aún Pablo se sentía ¿cómo? Solo. Me han llegado a mí esos momentos que digo, me siento que no hay nadie conmigo. Mis niños me dicen: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y le digo: no, es que ahorita reconozco que el ataque viene ¿de quién? Del enemigo.
Porque si soy honesto, me tengo que recordar que las promesas del Señor están para mí, que Dios promete nunca de dejarme, siempre de estar conmigo. Le digo a mis niños, y de perdida, tengo los perritos en la casa que por donde quiera que camino me siguen. Entonces les pido a mis hijos, oren por mí, porque es el enemigo que me trae esos desánimos. Y me pongo a pensar, Pablo encarcelado en ese lugar frío, helado, oscuro, diciendo, hasta aquí llegué ya. Me pongo a pensar a otro gran siervo y ejemplo que tenemos en Mateo capítulo 11, versículo 2 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Y entonces envió a sus discípulos para que preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Juan acababa de declarar a Jesús como el único Hijo del Señor. Miró al Espíritu Santo desciendo sobre nuestro Señor y aún al poco tiempo después, quizás no era, duda. Hice lo que era bien. Mateo 11, versículo 5 al 6, la Nueva Traducción Viviente dice, los siglos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les predica la buena noticia, y el griego Dios bendice a los que no se apartan a causa de mí. Todo lo que Dios iba hecho. Y digo entre mí, y yo que soy, yo me pongo para medirme, pero ahí les va otro, ¿eh? Pero aunque soy más, me siento tan chico a comparación a cualquier de estos hombres siervos de Dios que ha puesto en su palabra. Y aun si ellos han llegado a ese punto, ¿quién soy yo para no sentir lo mismo? Pero la exhortación era de que Pablo diciéndole a Timoteo, diciéndole, ahora procura venir pronto a verme. El deseo de tener compañerismo con los hermanos. El cuerpo de Cristo, de la gran bendición que tenemos al par, a la mano izquierda, mano derecha de ustedes, sus hermanos, sus hermanas en Cristo que tenemos, para animarlos, apoyarlos más que nunca que ahorita. Versículo 10 de nuestro texto dice, porque además me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Además es identificado en varias escrituras entre los fieles, entre los siervos del Señor. Y quizás cuando el tiempo llegó, en lugar de haber apoyado la obra, a estar al par de Pablo, cambió de idea. Abandonó, como quien dice, su puesto. Pablo dice, me dejó, se desamparó de mí. ¿Prefirió qué? El mundo. Colosenses 4:14 dice, saludas Lucas, médico amado, y además anda con esos varones escogidos por el Señor. Filemón 1:24 también nombra a Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, y es identificado como colaborador del Señor, siervo del Señor. Colaboradores es un compañero en la formación de alguna obra, especialmente algo literal. En la obra del Señor, era siervo de Dios.
Muchos, quizás aquí esta mañana conocemos gente de este calibre, que en un tiempo se encontraban aquí entre los hermanos y ahora se han alejado y han preferido las cosas del mundo. Muchas veces con el protesto que necesitan más tiempo para ellos mismos. Y no saben que eso es el engaño, la mentira del enemigo. Porque el deseo del enemigo es de matar y destruir la vida de cada creyente. Si el enemigo puede apartar el creyente débil, entonces lo puede influir así como un león cuando caza lo que va a comer. Lo separan del grupo para matarlo. Y quizás digamos, no, pero somos creyentes, somos hijos de Dios, hemos aceptado al Señor a nuestro corazón, ¿sí? Tienes razón, pero no quiere decir que no puedes perder la vida y no ser efectivo para la obra del Señor. Mismo versículo, Nueva Traducción Viviente, dice: además me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue. Me gusta como la aplicación de vida, el comentario dice: hay dos formas de amar al mundo. Dios ama al mundo tal como lo creyó y como podría ser y fuera rescatado del mal. Otros, como demás, aman el mundo tal como es, con el pecado y todo lo que tiene. Muy diferente, ¿verdad? A como el Señor ama al mundo, como lo creó. Él lo mira y recuerda cómo lo creó y sabe cómo podría ser. Pero además, y personas como Él aman al mundo como está, en perdición, en pecado, el mundo caído. Toda la abominación que miramos, no es necesario de luchar tan difícil. Prende las noticias simplemente y miramos todo lo que está sucediendo, no solo en todo el mundo, pero en nuestras propias comunidades donde vivimos. Versículo 10 y 11, procura además, porque además me has desamparado, amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque es útil para el ministerio. Miro aquí yo a Marcos y qué diferencias a cómo se apartó la última vez de Pablo en Hechos capítulo 15, versículos 3 al 16. Nunca es tarde para tener cambio. Y Marcos es un buen ejemplo que aunque estaba involucrado en las cosas del Señor, se llegó el momento que él quizás también dijo: es mucho para mí. Y en lugar de seguir adelante en la obra del Señor, se decidió en regresar. No, yo no puedo ir, no puedo. Y esa es la discusión que tuvo Pablo y Barnabás sobre el creyente, el discípulo Marcos. Y si nomás tuviéramos parte de la escritura del Señor, miramos quizás en Hechos, dijéramos: sí, Marcos se perdió. Pero gracias a Dios que Dios en su bendita misericordia nos ha dado toda la escritura. Y miramos ahora que aquí Marcos fue restaurado. Y Pablo él mismo le dice: tráemelo porque eres útil para el ministerio. Quizás pasó tiempo, quizás Marcos se puso un poco más maduro, quizás tuvo cambio de corazón y reconoció que la necesidad de estar sobre las cosas del Señor era más importante que cualquier otra cosa.
Pero aquí miramos que Lucas, fiel Lucas, estaba con Pablo. Y le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo porque es útil para el ministerio. Es necesario, lo necesitamos. Dile al hermano que venga. Versículos 12 y 13 de nuestros textos dice, a Tiquio lo envié a Efeso. Trae cuando vengas al capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Y esta palabrita pergaminos son quizás las manuscriptas que se dice. Era la forma de la palabra que él tenía. Porque aunque Pablo quizás podía haber tenido visitantes, lo que sí podía tener eran los paragramos. Y de allí es donde Pablo iba a agarrar alento, sostenencia, fuerza. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido ves a través que los han recordado? Lee tu ¿qué? Tu palabra. Lea las escrituras, hermano, hermana, lee tu palabra. ¿Cómo vas a poder guiar en este mundo? ¿Cómo vas a poder caminar y no perder la barrera donde tienes que ir? Necesitas la palabra del Señor porque es la plomada, es la luz a tu pie. Si llegan esos momentos de desánimo, si llegan esos momentos de soledad, y recuerda las palabras que Dios te ha prometido, que Él siempre estará contigo. En estos versículos 9 al 13, miramos que aquí, procura venir pronto a verme, está hablándole a Timoteo. Demás, afortunadamente lo desamparó, se fue al mundo. Miramos aquí a Lucas en el versículo 11, que Lucas decidió estar con él. Miramos que Marco es establecido otra vez de nuevo. Miramos que Tiquio también está en la obra del Señor. Y miramos que realmente los libros, las palabras del Señor es el enfoque donde el creyente puede ganar fuerza y sostenencia. Y para mí esta es la bendición. Bendición del Señor. ¿Qué pasos debemos de tener como creyente? Pues aquí miramos 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13, al final, que es de servir. Está en la obra, está cerca del Señor, envuelto en las cosas del Señor, de leer, de orar, de recibir de Él. Miramos que nuestros compañeros colaboradores son tan importantes porque de ahí ellos mismos los alentan, los traen fuerza, los traen recuerdo. Quizás en hogar de ustedes no tienen a alguien así como en veces, quizás no tienen perritos, ¿verdad? Quizás no tienen hijos ya en el hogar. Una hermana me recordó, hermano, es que en poco tiempo su nido estará vacío, porque mis muchachos ya están creciendo, tan grandes ya. Ya no quieren andar con papá. El más grande, gracias a Dios, todos caminan con el Señor, pero el grande también tiene su ministerio, tiene la obra donde él está. Lo apoyo que él siga en esas cosas. Los otros que tienen 16 y 15 años, pues también tienen sus cosas que hacen, están envueltos en deporte, la escuela, los amigos, y ya no quieren andar con papá como en algún momento andaban. Entonces es más fácil para mí decir, ahora sí de veras estoy solo. Pero realmente no, ¿verdad? Realmente tengo que recordarme yo mismo, administrarme yo mismo la palabra de decir que el Señor está conmigo. Me dicen, ¿cómo le haces para estar tanto en la iglesia? Aquí es donde tengo que estar, porque aquí tengo mi familia. Aquí tengo mis hermanos, mis hermanas.
No falta quien dice, ¿cómo estás? Y luego te miran. Bro, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Verdad? Y eso es que es algo que ellos, Dios les ha puesto. No es que están buscando algo, ¿verdad? Pero es algo en sinceridad. Tener, en inglés se dice concern. No preocupación, pero tener amor, tener, bueno, ¿verdad? Preocupación, si podemos decir, pero no es la palabra correcta, ¿verdad? Pero en inglés se dice concern. Me preocupo por ti. Mi deseo es que estés feliz, que estés bien en las cosas del Señor, que no te falta nada. Y entonces eso recibimos aquí en el cuerpo del Señor. Y es importante porque aquí miramos que también Pablo así le decía a Timoteo, le traía de recuerdo. También miramos en el 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, que Marcos fue restaurado a través de lo que Dios hizo en la cruz. No solamente creyente, pero aunque a veces los creyentes fallan, believe it or not, como dice, ¿ya? Crean o no crean, en veces el cristiano falla. Pues la bendición que tenemos es que la salvación y la perdón del pecado no es solo cuando comenzamos nuestra relación con Cristo. Pero Dios murió por nosotros en la cruz y en el tercer día resucitó. No solo por el pecado que hicimos anterior, pero por todos los pecados que seguimos haciendo. Y la vida esta es una vida de ser santificado, ser apartado. Es una obra que dice Filipenses que fiel será el Señor en cumplirla. Capítulo 1, versículo 6. Miramos aquí en este versículo de nuestro texto 14. Alejandro. Y hay un Alejandro aquí, sorry man, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Maybe, posible. Pablo poco adolorido, quizás poco molestado por lo que Alejandro le causó. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 20 dice la Reina Valera, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mismo versículo, Nueva Traducción Viviente, Himeneo y Alejandro son los dos ejemplos, los que expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Y en veces va a haber de estas personas alrededor de nosotros. Y para mí, con el estudio de los varones, también ahorita algo que miramos esta semana, el capítulo 6, compartí con los hermanos, para mí eso es algo que Dios está obrando en mí, ¿verdad? Porque no soy perfecto todavía, ¿verdad? Dios está obrando en mí, pero eso es algo que me trae un gran molesto de personas que piensan y dicen que porque nosotros somos la iglesia, nosotros los tenemos que doblar al revés para acomodarlos a ellos. Y aquí miramos que Pablo quizás haber dicho, Señor, ten misericordia de Alejandro, perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero miramos al contrario. Miramos que quizás Alejandro sabía exactamente el daño que le estaba haciendo a Pablo.
Miramos que Alejandro sabía exactamente lo malo que estaba haciendo y la piedra de tropiezo que era, no solo para Pablo, pero para el evangelio del Señor. Y miramos que aquí Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20 que estos son ejemplos que los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra el nombre de Dios. Señor, dáselos al enemigo para que aprendan. Tienen que ser quebrantados. Y esto es duro y es difícil a veces para hacer, pero en veces es necesario para que haya arrepentimiento. Quizás para que la alma sea salva. Recuerdo el estudio de varones, recuerdo de Nehemías. Nehemías capítulo 6 versículo 14 dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que preocuparan infundirme miedo. Esto no nomás fue un ataque al evangelio, pero fue un ataque a la obra del Señor y al liderazgo del Señor. Para que el enfoque, en lugar de ser el avance del reino del Señor, el enfoque del liderazgo ahora viene siendo en los ataques que son inútiles. Palabras vanas. ¿Qué dijeron de mí? ¿Por qué dicen eso de mí, Señor? Y miramos en el estudio de varones algo que comentó el hermano Tim, que es Timoteo, el hermano Timoteo, daba el estudio. En esos versículos miramos que la obra, aunque la poder fue hecha en 52 años, en 52 días fue cumplida. Por esos momentos la obra paró. Porque Nehemías tuvo que tratar con lo que estaba pasando. Le trajeron ataques diciendo que tú tienes planes, tú tienes que hacer cosas, tú tienes que hacer cosas contra el rey, tú quieres ser rey. Y Nehemías tuvo que recordarse que Dios le había dicho que él iba a estar con él. Toda la gracia, todo el favor que le iba dado. Y la respuesta de Nehemías simplemente fue: son mentiras. Y lo que dices no está bien. Y luego le pidió al Señor: Señor, tráeme fuerzas a estas manos. Timoteo me recordó que han visto varias veces que llegan cartas aquí en la iglesia. En veces cartas contra el pastor Terry, en veces cartas contra el pastor Mario, en veces cartas con el pastor Bob, con el pastor Roland, con el liderazgo de la iglesia. Cartas que son para criticar el estudio, lo que dijeron, cómo lo que hicieron, y es algo para desanimar, para traer miedo, para uno como varón, como liderazgo, como maestro de la palabra del Señor, comienza a dudar la llamada que Dios ha puesto en el corazón del hombre de Dios. Pero gracias a Dios por las hermanas. Pasan cartas que apartan y dicen: nuestro pastor necesita mirar estas cosas. Y en veces es nuestro deber de poner alto a esas cosas. Y Pablo aquí le está diciendo a Timoteo: este individuo, esta persona, Alejandro, me causó mucho daño. Quizás vas a oír cosas de mí, quizás te van a decir, quizás va a acusarte a ti también. Porque aquí miramos en nuestro texto, versículo 15 y 16, dice: guárdate tú también de él. No nomás fue un ataque contra Pablo que Alejandro estaba haciendo y causando, Alejandro y Himeneo. Pero el ataque era contra la obra del Señor, el liderazgo de Dios. El liderazgo le iba a pertenecer a Timoteo en la iglesia.
La antorcha le estaba pasando. Pablo ya estaba yéndose y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, todo te dejo en ti. Cuídate de esta persona. En inglés dice, he's no good. No es bueno. Es una amonestación. No nomás quiero animarte, Timoteo, pero también te quiero dar advertencia. Que tengas cuidado de esta persona y personas como él. Porque no es que quizás van a venir, pero van a venir porque están descritas en la palabra del Señor. Estos mismos versículos 15 y 16 de nuestro texto, en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez fui llevado, todo lo que dijimos, todo lo que Pablo iba comentado, la resurrección, la salvación a través de fe, todo lo que Pablo iba dicho y todo lo que iban declarado, así como el nuevo mensaje, las noticias nuevas, las buenas noticias, era lo que él apuso. Versículo 16 dice, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó y todos me abandonaron, que no se los tomen en cuenta. Y ahí está una vez más. Pablo diciéndole a Timoteo que una vez más estaba solo. Hasta los brothers que estaban conmigo quizás dudaron. Yo he estado en situaciones, hermanos y hermanas, donde hermanos que yo conozco y conocí por tiempo. En inglés se dice que un good report, un buen reporte, se construye a través del tiempo. El carácter de la persona, del creyente, a través del tiempo. Para cuando vengan esas acusaciones o vengan de esos dichos, uno no tiene que ser decidido, uno simplemente decir, no, él no es así. Él es honesto, es hombre de reputación, hermana de reputación. Pero a veces, aunque tengamos ese reporte, los hermanos toman un paso para atrás y dicen, quizás, ¿ya? Maybe. Y aquí miramos que quizás esto fue lo que pasó con Timoteo, con Pablo, diciéndole que todos lo abandonaron. Y aquí es donde Pablo no dice como Alejandro, pero dice como padre de la fe, diciéndoles que no se lo tomen en cuenta. Algo feo ha de haber pasado y quizás tuvieron miedo, así como los discípulos del Señor cuando lo recibieron en el jardín de Getsemaní. Pero a pesar de todo esto, Pablo llega a este momento también de sentirnos solos, estar solo, pero sentirse abandonado. Yo miro en veces y oigo cosas que traen contra mi pastor, contra los liderazgo de la iglesia, ciertos hermanos, ciertas hermanas, y mi corazón es quebrantado, porque yo miro que es un gran daño que hacen y el dolor que causan a través de cosas que en veces la gente dice y hace. Y es tan importante porque mirar que si a estos hombres que nos tenemos como ejemplos en la palabra del Señor y miramos a personas en iglesia que son en liderazgo, que también les pasan, ¿qué se dice del creyente sencillo? Del hermano o la hermana que está aprendiendo y que está creciendo en el Señor. Estos son tácticos del enemigo que ha utilizado por más de 6,000 años. Desde la creación del hombre, son tácticos que el enemigo ha hecho. Si causo dudas, si causo dolor, si pongo pensamiento, aunque sean cristianos, entonces los saco de la carrera, de la meta donde deben de ir.
Pero por eso es tan importante que reconozcamos que tenemos que estar unidos en las cosas del Señor. ¿Cómo nos damos ánimo si estamos solos? Hoy doy gracias a Dios que tenemos texto hoy en este tiempo, ¿verdad? Un texto, un versículo, ¿verdad? Pero es muy diferente a estar cerca o al par de un hermano que sienta, brother, una palmada, una saluda de mano, ¿cómo estás? Un chiste, una charra o algo, lo que digan, ¿verdad? Vienes a la iglesia, quizás no te quisieras levantar temprano, pero llegas aquí y no falta quien te encuentres, sonrisa, ría, y te vas de aquí y diciendo gracias Señor que vine ahora a recibir tu palabra y a estar con los hermanos y las hermanas, porque aquí es donde debo de estar. El enemigo es muy mentiroso y su deber es engañar. El deseo del enemigo es engañar al Hijo de Dios, a pensar que nadie se preocupa por él. Hay hermanos que dicen, fui al doctor y estuve en el hospital y nadie me habló, nadie me buscó, nadie me dijo, pues brother, ¿con quién te juntas en iglesia? ¿Haces compañerismo? ¿Estás en el ministerio? ¿Te has envuelto en el estudio para que otros hermanos estén orando por ti, que te conozcan, que tienes áreas en tu vida que luchas y tienes dificultad? Porque si nomás llegas y te vas, pues nadie te conoce. Ay, ¿cómo se llama el brother? Pues no sé, es el que trae la troca amarilla, se parquea allí, pero no lo conozco, tengo tiempo que viene. En la seguridad los miramos, todavía ni la última tanda de la canción se acaba y ya van para el carro. Y luego pasa algo, les pasa algo o problemas suceden, entonces, que la iglesia nunca tuvo amor, no me buscó. No, pues, ¿cómo si no te conocíamos? Y es importante de estar involucrados en las cosas del Señor, ser el punto de estar aquí. Versículos 17 y 18. Señor, estás conmigo, ¿verdad? Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui liberado de la boca del león. Como que se volvió a enfocar Pablo. Quizás a través de que estaba escribiendo esa carta, Dios le recordó Escritura, la palabra, la fidelidad del Señor en su vida. Que Pablo pudo decir, confianza en mi Señor. Resistencia segura. Pase lo que pase, tengo amor por mi Señor, aunque pierda mi vida a través de mi amor por Él. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese punto donde tenemos que hacer esa decisión. Y de aquí no me mueven, porque el amor de mi Señor es real para mí. No voy a, en inglés se dice compromise. A causa del amor voy a permitir que hagan ciertas cosas. Tienen que comprometerse, decir que de aquí no me mueven porque este es mi amor por mi Señor. Recuerdan, así como el salmista en capítulo 22, versículo 21 dijo, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Juan 10, versículo 27, 29, la Nueva Traducción Viviente, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y las conocen, y las conozco, y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de la mano de mi Padre. Sabiendo que nosotros estamos en las manos del Señor. Así que no hace qué es lo que pase, lo que esté pasando en nuestras vidas, por lo que estamos pasando.
Dios los tiene en sus manos. Y sí, aunque en veces siento, Javier, que está solo. En veces que uno siente que está triste. Aún así el Señor los tiene en su mano. Es simplemente recordarlos que nuestro Señor está con nosotros. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Hechos 23, 11, Nueva Traducción Viviente. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también deberás predicar la buena noticia en Roma. Filipenses 1, versículo 12, Nueva Traducción Viviente, dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar servirá para difundir la buena noticia. En veces pasamos por dificultades, en veces pasamos por cosas difíciles y duras, pero es para el avance del Evangelio del Señor. No somos el único que pasamos por problemas. En el tiempo que tengo con Cristo, digo, entre mí, indiferentes personas que conocemos, y oramos porque piensan que ellos son los únicos que han pasado por lo que están pasando. Tú no entiendes porque tú no has perdido un marido o una esposa, ¿o no? Tú no entiendes porque no has perdido un hijo o una hija, ¿o no? Tú no entiendes porque nunca has estado enfermo, ¿o no? Los problemas y las luchas de la vida son reales y todos pasamos por tiempos de dificultades. Pero es alrededor de los creyentes que miramos que quizás los problemas que tenemos nosotros no son tan grandes como otros. Y damos gracias al Señor por su misericordia hasta en eso. Versículo 18 de nuestro texto dice: y el Señor me liberará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí es donde me pongo a pensar, wow, que el Señor no solamente lo salva para esta vida, pero lo salva para la eternidad, por el tiempo que va a venir. Primera de Pedro 2:11, Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales en esta tierra, somos extranjeros y es por un tiempo nomás corto. Filipenses 3, 20, 21, Nueva Traducción Viviente. En cambio de nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Señor, verdad por mí. Todas las luchas, todas las dificultades, todos los dolores que tengo aquí en esta tierra, no más, estaré con mi Señor. La aplicación de vida, el comentario dice aquí: Pablo estaba afirmado en su creencia en la vida eterna después de la muerte. Pablo sabía que el final estaba cerca y estaba listo para él. Pablo confiaba en el poder de Dios incluso cuando enfrentaba la muerte. Cualquiera que enfrenta una lucha de vida o muerte puede ser consolado sabiendo que Dios traerá a cada creyente salvo a través de la muerte a su reino celestial. Y esto es algo que es muy pocos podemos decir que hemos hecho esa decisión. Saber que ya se te llegó tu tiempo y reconocer que la muerte es solamente el paso que Dios va a utilizar para entrar a eternidad.
Pablo llegó a ese punto. Quizás ustedes conozcan ser queridos, amigos, que han llegado a ese punto y se han decidido de ser. Cuando yo muera, es nomás el vaso que Dios utiliza para yo entrar a eternidad. Y aún así, Dios es bueno. Salmo 121, versículo 7 al 8 dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma, Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Versículos 19 y 22, para acabar. Saluda a Prisca y Aquila y a las casas de Onesíforo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 y 18, dice que el Señor muestra una bondad especial como Onesíforo y toda su familia, porque Él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva, y tú también sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Aunque habían unos que no muy bien, malos, pero habían otros que eran fieles y buenos con él. Versículo 20 al 21 dice: Erasto se quedó en Corintio y Trofimo dejó a Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Júbilo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo está con tu espíritu, y la gracia sea con vosotros. Amén. Y buenos hermanos, llegamos al fin de 2 Timoteo, y así nos despedimos de 2 Timoteo. Pablo termina bien. Su enfoque era para acabar su vida y terminar la carrera. En aplicación, 3 puntos. Siempre recordar que Dios prometa de estar con nosotros hasta el final. Y aún así me pongo a pensar que realmente no hay final. El final es aquí solamente en esta vida, pero la vida sigue en eternidad para siempre. Siempre debemos recordar que esta vida terrenal los prepara para la vida eterna. Esta nomás es preparatorio para lo que viene. Siempre nuestro deseo debe de ser como creyente es de no comenzar solamente bien, pero terminar bien. Amén.